Hola gente, reciban un cordial saludo. Resulta que en la física y la matemática se tratan muchas ecuaciones multidimensionales que son muy engorrosas de escribir. Por lo tanto, se hace necesario utilizar herramientas que nos permitan una mejor manipulación de dichas ecuaciones. Existe una herramienta y se conoce como notación indicial. Y en este tutorial vamos a aprender a manipular esta herramienta que con ayuda de los tensores delta de Kronecker y Levi-Civita nos va a permitir, digamos, que facilidad en el álgebra vectorial implicada en nuestra área de interés, que es la electrodinámica. Así que te invito a que continúes para que sigas aprendiendo. Bien, muchísimas gracias por continuar. Entonces, para empezar, vamos a considerar un vector en el espacio tridimensional. Llamemos este vector el vector A y por supuesto que como está en el espacio tridimensional, él tiene las componentes X en la dirección U sub X y así la componente Y en la dirección U sub Y más la componente Z en la dirección U sub Z. Es claro que si preferimos, en lugar de utilizar índices alfabéticos, como los vemos aquí, me refiero a X, Y y Z, hemos también podido utilizar índices numéricos, es decir, hacer X igual a 1, y así yo tendría A sub 1 por el vector unitario U sub 1, A sub 2 por el vector unitario U sub 2, más A sub 3 por el vector unitario U sub 3. Pero sea lo que sea, es decir, la notación que vayamos a utilizar, pues nos estamos refiriendo al mismo vector. Note que puedo tener cualquier componente de este vector si en lugar de utilizar un índice fijo, utilizo un índice variable. Lo que quiero decir es que si aquí tenemos A sub i, yo podría obtener A sub x si i vale x, o podría obtener A sub y si i vale y. Lo que quiero decir, en resumen, es que i puede tomar los valores ya sea x o y o z. Al hacer esto, por supuesto que me permite a mí escribir este vector de una forma mucho más compacta. Ya les muestro lo siguiente. Tengo el vector A, pero como aquí yo tengo la suma de tres términos, entonces utilizo un símbolo de sumatoria para indicar esa suma. Y aquí colocaría mi componente y por supuesto que multiplicado por el vector unitario U sub i. Y va variando hasta z, si es que estoy utilizando índices alfabéticos, pero variaría hasta 3 si estuviese usando índices numéricos. Nuevamente, para no confundirlos, y sería x, y o z si estoy utilizando índices alfabéticos, o podría valer 1, 2 y 3 si estuviese usando índices numéricos. Bien, como yo me estoy valiendo de un índice para tener de una forma más compacta el vector a esta forma de escribir el vector A se le conoce como la notación indicial de un vector. Así que eso es todo para lo que es la notación indicial. ¿Qué otro ejemplo podríamos utilizar para ir practicando esto? Considere, por ejemplo, el producto punto de dos vectores más AZ por BZ. Como dije, usted si quiere, si usted prefiere, puede cambiar estos índices alfabéticos por índices numéricos. Pero ya eso es cuestión de gusto. Claro que, no sé si lo dije antes, es mucho más conveniente utilizar índices numéricos, sobre todo cuando nos vamos a dimensiones mucho más grandes. Es decir, que nos vamos de 3 a 10 dimensiones. Ahí, pues, en lugar de utilizar letras, pues, por supuesto que es mucho más conveniente utilizar números. Bien, entonces, ¿cómo escribimos esto de manera o en la notación indicial? Pues como ya dije antes, tenemos ahí una sumatoria, entonces aquí debe estar un símbolo de sumatoria y indicando que este término que yo coloqué ahí, aquí va a estar variando. Eso sería A sub i por B sub i.
Ya dependerá aquí si yo utilizo índices alfabéticos o índices numéricos. Entonces, si por ejemplo utilizara índices numéricos, yo puedo colocar aquí tranquilamente 3. Y aquí coloco i igual a 1, es decir, que esta expresión yo la voy a expandir cuando i valga 1, luego cuando i valga 2 y así hasta cuando valga 3. Bien, entonces hasta ahora hemos visto cómo la notación indicial me simplifica en gran manera las expresiones que hemos tratado. Sin embargo, podemos todavía dejarlas en una forma mucho más compacta si hacemos uso de la convención de suma de Einstein. ¿En qué consiste la convención de Einstein? Ella consiste en que cuando tenemos un índice que se repite en alguno de los términos de una expresión que estemos considerando, pues el símbolo sumatoria puede ser ignorado. Es decir, esta expresión que tenemos aquí, donde tenemos el índice i que se repite y hay una sumatoria, es decir, asociada al índice que estamos considerando, pues esa sumatoria se ignora y sencillamente escribimos la expresión de esta manera. De igual manera, haríamos con esta otra expresión acá, donde se repite i, pues ignoramos la sumatoria en i. Vale, esto no significa que siempre tiene que aparecer el símbolo o el índice i, puede ser cualquier otra letra. De hecho, a estos índices que se repiten en alguno de los términos de cualquier expresión que estemos considerando, se le conoce como índice mudo. Y esto significa que yo puedo renombrar ese índice por cualquier otro símbolo. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, este término de aquí, yo podría escribirlo como a sub k por b sub k y estamos hablando de la misma expresión, es decir, son equivalentes. Por supuesto que una notación así es mucho más cómoda porque cuando tenga que hacer operaciones que impliquen multiplicaciones o cualquier otra operación, pues no tendré que estar transportando el símbolo sumatoria en una operación y otra. Entonces, la convención de suma de Einstein todavía nos simplifica más la vida. Claro, el único cuidado que debemos tener cuando vamos a renombrar un índice mudo es que este índice no haya sido utilizado en otra variable como un índice libre. Entonces me estarás preguntando qué es un índice libre. Para que lo entiendas, vamos a considerar esta expresión. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta ecuación. Bien, una expresión como esta, donde en cada término aparece el índice i una única vez, en esta misma ecuación, por ejemplo, aparece una vez aquí, aparece el índice i una vez aquí y aparece una vez aquí, se le conoce como índice libre. Donde hay un índice libre significa que hay varias ecuaciones independientes y ese número de ecuaciones independientes pues, va a depender de la dimensionalidad en la que estemos trabajando. Es decir, si estamos en el espacio tridimensional, pues el índice libre me indica a mí que hay tres ecuaciones independientes. Por ejemplo, si estuviésemos en un espacio bidimensional, en ese espacio bidimensional, I y J, pues ellos rotulan, si estamos considerando índices numéricos, pues rotulan 1 y 2. Eso, es decir, son los valores que pueden tomar I y J. ¿Y cómo quedarían estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones serían, pues, primero lo que hacemos es expandir o rotular el índice J. Como estamos viendo aquí, el índice J se repite en este término, lo cual implica que hay una suma implícita aquí. Entonces yo debo extender esta sumatoria. ¿Y hasta dónde va a extenderse? Pues hasta 2. Pues, ¿cuáles serían los términos que me provendrían de este término aquí? Pues serían cuando j vale 1, aquí dejo i indicado, j1 por x1 más nuevamente i indicado, pero j vale 2 ahora y por eso aquí tenemos x2 más c sub i. Bien, esto es lo que hemos hecho. Hemos expandido j porque es un índice mudo, lo cual implica que hay una sumatoria implícita aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las dos ecuaciones independientes? Pues tendremos un par de ecuaciones por cada valor de i. Como i puede simplemente variar en 1 y 2, pues simplemente tendremos dos ecuaciones. Una de ellas sería
cuando i vale 1, C1, y la otra ecuación sería cuando i vale 2. Bien, estas son las dos ecuaciones independientes en un espacio bidimensional. Repito, si tuviésemos 4 dimensiones, pues el índice libre me indica que hay 4 ecuaciones independientes. Algo más que tenemos que saber acerca de los índices mudos es que se dicen que estos son locales. ¿Qué significa eso? Bien, consideremos nuevamente la expresión que tenemos allá arriba, pero vamos a adicionarle un término más. Bien, como vemos, mantenemos el índice i como un índice libre, pero tenemos aquí dos índices mudos que son j y el índice k. ¿Y a qué se refiere cuando decimos que un índice mudo es local? Se refiere a que nosotros podemos renombrar en un término individual sin ningún problema. Es decir, aquí podemos decir que podríamos renombrar k por otro índice que podría ser, por ejemplo, convertir este término en AIM por XM. Inclusive podríamos incluso elegir AIJ por XJ, sin que yo tenga que también intercambiar o renombrar estos de acá. Los renombres o los nuevos intercambios de índices que yo haga en un término individual, pues no tengo por qué hacerlos en el otro. Bueno, algo más que debe ser de entero conocimiento para una mejor manipulación del álgebra vectorial son los tensores delta de Kronecker y el tensor de Levi-Civita. Entonces pasemos a definir cada uno de estos tensores. Bien, sin profundizar mucho, este es un tensor de rango 2, simétrico, definido de la siguiente forma. Bien, estamos viendo aquí que el tensor sería 1 si i es igual a j y 0 si i es diferente de j. Vale, este es un tensor que me va a permitir expresar la ortogonalidad entre vectores, por ejemplo. Recordemos que el caso, por ejemplo, de los vectores unitarios, digamos u sub x punto u sub y, ellos son vectores que son completamente ortogonales, por lo tanto el producto punto entre ellos dos pues debe ser 0. Pero si es el producto punto por el mismo vector, daría 1. Así lo mismo si hago, por ejemplo, u sub y punto u sub y, también me daría 1. O si, por ejemplo, bueno, si aquí pongo primero u sub y punto u sub x, pues yo tengo que esperar que esto sea 0. Vale, lo mismo puedo hacer con la componente z, es decir, yo podría tomar, por ejemplo, aquí u sub z punto. Todas estas combinaciones que tenemos aquí, yo las puedo expresar en una sola expresión matemática. Es decir, yo podría tomar aquí un vector unitario, un índice i, y ese i podría ser x, y o z, punto, un vector unitario con índice j, y como este j podría también ser cualquiera, x, y o z. Bien, entonces el resultado de esto debe ser una delta de Kronecker, porque como ya vimos, cada vez que i sea diferente de j, pues yo voy a obtener un resultado igual a 0. Cada vez que i sea diferente de j, es decir, si i vale x y j vale y, pues son ortogonales y esto me daría 0. Y según la delta de Kronecker, pues cuando i es diferente de j, este resultado es 0, como está aquí indicado en la definición de la función. Ahora, cuando i es igual a j, entonces como vemos aquí el resultado debe ser 1 y pues la función delta pues es muy adecuada porque cada vez que i sea igual a j, pues el resultado de la función delta es 1.
Así que esta función delta es muy importante porque si vamos a trabajar con una notación indicial, pues no vamos a estar poniendo x, y y z. Así que debe estar sobreentendido con estos índices que estemos utilizando. Bien, otra expresión que nos puede aparecer con mucha frecuencia es, por ejemplo, una como esta. Pero bien, entender este resultado no es difícil. Recordemos aquí que esta expresión realmente involucra una suma. Una suma rotulando con el índice i. ¿Por qué? Bueno, i es el índice mudo aquí, se repite dos veces en esta expresión. Así que esta expresión realmente es una cosa como esta, una suma en i, mi término a sub i por delta i j. Y como esto es una suma que yo voy a tener que extender rotulando i, entonces aquí vamos a obtener una 1 por un delta 1j más una 2, ¿cierto? Por un delta 2j y así sucesivamente hasta, digamos, pasamos una, digamos, j, ¿sí? Delta de cuando i vale j por j. Así que si j no es 1, pues este término será 0 porque j sería diferente de 1. Si j no es 2, entonces también será 0. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener un valor diferente de 0? Que es cuando ese i sea igual a j. Así que el único término que me estaría sobreviviendo sería este de aquí. Es decir, cuando esto de aquí, al ser j igual a j, pues esto de aquí vale 1. Y a sub j por 1 es simplemente a sub j. Así que el resultado de haber extendido esta sumatoria es simplemente el valor a sub j. Otra situación que se puede presentar es si nos aparece en lugar de a sub i, pues aquí inicialmente sea a sub j y aquí tengamos delta i j. Pues claro, el resultado es inmediato, tan solo a sub i. ¿Por qué? Bueno, esto será diferente de 0 solo cuando j sea igual a i, por lo tanto j tiene que tomar el valor de i y eso es lo que hacemos aquí. Bien, otro dato que tienen que saber es que la representación matricial del tensor delta de Kronecker en el espacio tridimensional pues tiene las mismas entradas que el operador identidad. El tensor delta de Kronecker pues es igual al operador identidad. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el tensor de Levi-Civita. Bien, este es un tensor sin tanto detalle de rango 3, antisimétrico, definido de la siguiente forma. Bien, yo espero que me estén entendiendo esa letra. Lo que estoy diciendo es que el tensor de Levi-Civita, denotado por la letra Y, toma el valor de 1 si hay una permutación par de los índices i, j, k. Ya explico eso. Toma 0 si cualquiera de sus índices, j, i, j y k, se repiten. Y es igual a menos 1 si hay una permutación impar de los índices i, j, k. Y para entender esto de las permutaciones par o impar, pues considere que yo hago una permutación de los índices de esta forma. I, j, k. Lo convierto a la forma, digamos, j, i, k. Bien, una permutación es un intercambio. Entonces yo he hecho un intercambio entre i y j. He cambiado las posiciones i, j. He hecho una permutación. Como este número de permutaciones es impar, entonces el valor que tomaría el tensor de Levi-Civita aquí sería menos 1. Ahora, si yo hago esto, i, j y k, y lo hago una permutación, hago esta primera permutación que sería j y k, y luego una permutación más
que sería J, K e I, o sea, he intercambiado en esta permutación, digamos aquí he intercambiado los índices I, J, y en esta otra hago los índices I y K para obtener este resultado de acá. Entonces, como he hecho una y dos permutaciones, el resultado del tensor de Levi Civita pues va a ser igual a 1 porque el número de permutaciones es par. Eso es lo que significa. Note también que en este último caso, básicamente lo que yo he hecho es pasar el IJK, lo he pasado a la última posición. Es decir, he hecho este intercambio de I con K. No, mentira, no intercambio de I con K. Simplemente he pasado el I a la última posición. Y queda una cosa como esta. J, K, I. ¿Vale? Obteniendo este resultado de acá. Cuando yo a esto se le llama una permutación cíclica. Es decir, yo puedo hacer otra permutación cíclica, ¿sí? Si yo tomo el J y lo paso al final. Entonces tendría acá I y J. Y cada vez que yo hago una permutación cíclica, pues el resultado del tensor va a ser igual a 1. Entonces yo podría aquí reemplazar, en lugar de decir si hay una permutación par de los índices I, J y K, pues es lo mismo que decir si hay una permutación cíclica de los índices I, J y K. Y esta por permutación impar, pues la cambio por una permutación anticíclica. Vale, entonces como un ejemplo más, supongamos que tenemos aquí el tensor de esta forma. Aquí tenemos X, Y y Z. Y si yo hago una permutación cíclica, o sea, si lo llevo para acá, me llevo X al final, entonces me quedaría Y, Z, X, pues el resultado de este tensor es igual a 1. Bien, una permutación anticíclica sería, por ejemplo, que yo tenga estos índices y cambie ya sea Y por X o Y por Z. Entonces, tendría aquí, por ejemplo, X, Z, Y es una permutación anticíclica y por lo tanto el resultado es igual a -1. ¿Cuándo voy a obtener resultado 0? Cuando yo, por ejemplo, tenga índice repetido, es decir, que yo tengo una cosa como esta. Esto me daría 0. O, qué sé yo, esto de aquí. Bien, cualquiera de los índices al repetirse, pues ya me da que el tensor de Levi-Civita es igual a 0. Bien, existe una relación muy importante entre el tensor de Levi-Civita y el tensor delta de Kronecker, la cual es una relación de mucha utilidad en el álgebra vectorial. Y esta relación se da a través del producto de los tensores de Levi-Civita. Entonces, si yo tengo el producto de dos tensores de Levi-Civita, digamos aquí NM y aquí K, esto se relaciona a través de los delta de Kronecker de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que notar es que hay un índice que se repite entre los dos tensores. Este índice es el índice K. Entonces, el resultado de este producto van a ser unas deltas de Kronecker que las vamos a dar en la siguiente forma. Bien, entonces lo que hacemos es que el índice, los primeros índices que son I y N de cada tensor, pues se van a colocar aquí. Luego voy a colocar el segundo tensor delta de Kronecker y ahora los índices de este segundo delta serán los segundos índices en cada tensor de Levi-Civita. O sea, estamos hablando de J y M. Aquí colocamos J y M. Ahora colocamos el signo menos y pues simplemente intercambiamos el orden. O sea, usamos los índices cruzados, es decir, ya no va a ser I con N, sino I con M por delta de N con J. Y listo.
esta es una identidad de suma utilidad en las operaciones con vectores. Note que el índice K que aparece aquí, que se repite aquí, pues no juega ningún papel acá en estos resultados. ¿En qué tal si tiene esta situación? Es decir, que tiene una situación como esta, IJK, y aquí tenemos epsilon, digamos que NAM. Pues el procedimiento tiene que ser tal que yo pueda poner el índice que se repite en la misma posición, tal como tenemos acá arriba, que el índice K aparece en la última posición. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues aquí lo que tendría que hacer es intercambiar los índices K con M en el segundo tensor. Entonces, al hacer eso, pues yo tendría IJK, y como voy a hacer una permutación entre K y M y es una sola, pues es una permutación impar, y por supuesto que ahora lo que voy a obtener es un tensor con el signo cambiado. Entonces tendría algo como esto. Y esto de aquí, por supuesto que es el resultado que ya hicimos aquí arriba, entonces esto quedaría menos. Y luego podríamos pues introducir este signo menos aquí, es decir, intercambiar los signos. Bien, esto es muy práctico en la hora de demostrar identidades vectoriales. Bueno, y ya que hemos mencionado el tensor de Leibniz y Vita, ya es bueno saber cómo es la notación inicial de un producto cruz. Bien, nosotros sabemos que el producto cruz de dos vectores pues me lleva a otro vector. Y por supuesto que este vector, este nuevo vector, tiene componentes que podemos escribir en notación inicial de esta forma. Así que C sub I, que es la componente I del producto cruz, A cruz B, y vamos a poner aquí I para decir que estamos trabajando la componente I de A cruz B, en notación inicial se escribe de la siguiente forma. Entonces, cuando aparece un I aquí, voy a obtener una doble sumatoria, pero este es un índice libre, es decir, que me va a indicar que hay tres ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Cada componente C sub I, es decir, C sub X, C sub Y y C sub Z. Y en estas sumatorias, pues van a aparecer unos índices mudos, ya les diré por qué, que son J y K. Y aquí vamos a obtener el tensor de Leibniz y Vita de la siguiente manera: I, que es el índice libre, luego J y K, y luego vamos a tener una iésima componente del vector A, que será AJ, perdón, e igualmente con B, que sería la késima componente de B. Bien, como ven, J y K son índices mudos porque se repiten en todo este término. J se repite aquí y aquí, y K se repite aquí y acá. Entonces yo puedo omitir esa doble sumatoria y escribir esto de una forma más compacta con la convención de suma de Einstein. Y listo, esta es la notación inicial del producto cruz. Bueno, y ya para finalizar, vamos a resolver un problema a fin de poner en práctica todo lo que hemos aprendido aquí. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Se trata del triple producto vectorial, en la que tenemos la siguiente expresión. Y entonces lo que queremos es llegar a esta otra forma, o sea, demostrar esta equivalencia más bien, pues como ya dije, haciendo uso de la notación inicial. Bien, para empezar, pues vamos a renombrar esto de aquí, vamos a llamarlo otro vector porque el resultado del producto B cruz C es otro vector que vamos a llamar F. Así que lo que tenemos ahora es A cruz F. Y ese producto vectorial entre A y F lo vamos a llevar a la notación inicial. Entonces vamos a trabajar la componente I de este producto cruz. ¿Okay? Y esto pues
según lo que ya hemos explicado aquí en esta expresión, pues esto es equivalente a tener mi tensor de Levi-Civita, la j componente de A multiplicado por la k componente de F. Ahora lo que tenemos que ver es qué es la k componente de F. Entonces, recordemos aquí que F es el producto cruz de B cruz C. Así que la k componente de F es la k componente de B cruz C. Y a esto nuevamente lo llevamos a la notación indicial, porque estamos aquí con el índice K. ¿Cómo hacemos eso? Esto es igual a el tensor de Levi-Civita, pero aquí está K. Aquí debemos poner K. Y acá debo usar otros índices porque J y K pues ya están ocupados y no queremos tener conflicto o tal vez enredarnos. Entonces, usemos otros índices aquí. Por ejemplo, yo propongo que sea N y M. Vale, así que seguido tenemos aquí que entonces escribir la enésima componente de B y por acá la mésima componente de C. Simplemente estoy siguiendo esto que hemos visto acá. Bueno, ¿cuál es el paso que sigue? Pues bien, ya tenemos el F sub K, entonces todo esto de aquí vamos a sustituirlo aquí. Y esto por supuesto que lo podemos reordenar. Entonces miren lo que tenemos aquí. Este es un producto de tensores de Levi-Civita. Pero antes de aplicar todo esto que hemos aprendido acá, tenemos que ordenar los índices. Aquí tenemos que notar que el índice común es el índice K. Y yo voy a tratar de ubicar a ese K en la misma posición en ambos tensores. Así que o hago una permutación cíclica con este o lo hago con este. Entonces voy a hacerla con el segundo, así que esto me queda de esta forma. El primero lo dejo tal y como está y acá pasamos K a la última posición después de M. Entonces me quedaría N, M, K. Y como fue una permutación cíclica, pues no hay la aparición de un signo menos por ningún lado. Así que esto continúa igual. Y ahora sí aplicamos pues lo que ya sabemos del producto de tensores de Levi-Civita en términos de las deltas de Kronecker. Entonces esto me quedaría. Bien, ahora sencillamente distribuimos y obtenemos lo siguiente. Bien, noto que aquí también lo dejé pasar, coloqué N, vamos a. Realmente es M. ¿Vale? Bien, entonces, pues nada, aquí lo que tenemos que ahora analizar son las deltas de Kronecker. Entonces vemos que el índice I, si notan, el índice I es un índice libre. Solo se repite una vez en cada término. Mientras que los índices N y M pues son índices mudos, pues están dos veces en el mismo término, al igual que el índice J. Esto quiere decir que los términos que van a rotular son N, J y M. Así que lo que tenemos que ver es que este delta de IN solo será diferente de 0 cuando N sea igual a I. Y acá como ambos son índices mudos, entonces podríamos rotular cualquiera de los dos. Podríamos escoger cuando M sea igual a J. Así que cambiamos los índices. J queda igual. Hemos dicho que cuando N sea igual a I, para que ese delta sea diferente de 0, que tenemos B sub I. Y hemos dicho que para que este delta JM sea diferente de 0, M tiene que ser igual a J. Tenemos aquí CJ menos, y lo mismo ocurre por acá. Cuando M sea igual a I, esto será diferente de 0, y cuando J sea igual a N, pues esto será diferente de 0. Entonces tenemos así. J ahora es igual a N
Aquí no pasa nada, queda B sub n y m debe ser igual a I. Ahora lo que hacemos es reordenar esto, es decir, ponemos aquí B sub I, acá tendríamos AJ, CJ, menos, acá tenemos A sub n, B sub n por C sub I. Y lo que hacemos es identificar que este es el producto punto en la notación inicial. Estoy hablando aquí de estos términos. Esto es producto punto y esto de acá es producto punto. Entonces estamos a tan solo un paso para obtener esto de aquí. Y entonces he dicho que el índice I es el índice libre. Significa que hay varias ecuaciones según la dimensión que estemos trabajando. Si estamos en el espacio tridimensional, pues voy a tener las tres ecuaciones, que sería la componente X de este producto, la componente Y de ese producto y la componente Z de ese producto. Así que al sumarlas todas, yo voy a obtener el vector. Entonces, esto de acá, ya mi producto, ya mi producto A cruz F, que en realidad es igual a A cruz B cruz C, es igual al vector B, que para obtener estos vectores pues yo tengo que sumar cada componente. Entonces me daría lo siguiente. Y listo. Y aquí estaría demostrada la identidad. Una operación que si hubiésemos realizado de la manera tradicional, que era expandir A en sus componentes X, Y y Z y resolver estos productos cruz mediante determinantes, pues sería muy engorroso. Bueno gente, es todo por hoy, así que espero que estén atentos al próximo video y bueno, nada más, hasta pronto.